Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? El día de hoy, en nuestro webinar de la guerra contra las bacterias. Este webinar es desarrollado por el equipo de Biomegen para el público en general. Muy bien, pues demos primero un panorama general de este problema. Miren, de todas las bacterias que existen en la biosfera, solamente muy pocas son capaces de causar enfermedades en humanos. De hecho, se calcula que menos del 1% de las bacterias totales que están presentes en la biosfera son capaces de interaccionar con los humanos. De estas, muchas son muy importantes para la salud humana. Por ejemplo, forman parte de nuestra microbiota. Otras son comensales. Otras son oportunistas, es decir, que solamente en ciertas condiciones muy particulares pueden causar algún tipo de daño. Sin embargo, la gran minoría son capaces de proliferar y de causar enfermedades en los seres humanos o también en animales pues de importancia médica veterinaria cercanos a nosotros. Ahora, cuando una bacteria logra infectarnos, la conocemos como una bacteria patogénica. O sea, una bacteria patogénica es una bacteria que es capaz de producir una enfermedad en los seres humanos. Y este tipo de bacterias patogénicas las tratamos principalmente con medicamentos conocidos como los antibióticos. Los antibióticos son capaces de detener y de destruir la proliferación de las bacterias y por lo tanto pues son un agente terapéutico muy útil contra las enfermedades bacterianas. Es ahí donde radica principalmente el problema de la multiresistencia bacteriana a los antibióticos. Como ustedes pueden ver en esta galería, en los últimos tiempos han aparecido varios tipos de bacterias. Seguramente muchas de estas ustedes las pueden identificar que causan enfermedades en humanos, que se han convertido recientemente, por ejemplo, en 1970, en 1960, se han convertido de ser susceptibles a la acción de los antibióticos a resistirlos, es decir, a que el antibiótico ya no tenga ningún efecto y la bacteria pueda proliferar. Por ejemplo, dentro de todas estas, seguramente reconocerán a Escherichia coli, a Shigella, a Staphylococcus pneumoniae, que produce una neumonía. Una muy importante es Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis. Vean cómo en 1970 aparecen las primeras cepas resistentes y esto que está en la parte de abajo quiere decir que aparece primeramente en los hospitales y posteriormente en la comunidad. De manera sorprendente también hay que indicar que en el caso de la tuberculosis nos estamos quedando ya sin reservas de antibióticos. Los antibióticos que se utilizaban ya como última instancia para contener esta enfermedad muy peligrosa que le puede causar la muerte a una persona, también ya están empezando a no surgir efectos. En esta segunda diapositiva podemos ampliar un poco más esta visión y, por ejemplo, señalar que Staphylococcus aureus, que normalmente está presente como parte de la microbiota, puede causar algunos estragos cuando el sistema inmune se deprime. Algunos tratamientos médicos que inhiben las defensas de nuestro cuerpo puede hacer que Staphylococcus aureus progrese y cause septicemia, que es una infección generalizada en la sangre del paciente, o incluso algunas infecciones importantes en heridas que pueden prosperar, ¿no? También ocurre algo muy parecido con pacientes que están siendo sometidos a terapias de radiación en el caso del cáncer. Por ejemplo, el sistema inmune se deprime y en esos casos es muy importante la utilización de los antibióticos. Ahora, esta situación ha llevado a que distintas organizaciones económicas o destinadas a la salud a nivel mundial generen una señal de alarma. Por ejemplo, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de la Salud han ya emitido una alerta dada la gran cantidad de bacterias resistentes a los antibióticos que han aparecido en los últimos años.
Es prioritario para la ciencia moderna el desarrollo de nuevos compuestos antibióticos. Aquí tenemos una tabla donde se señala 12 bacterias divididas en prioridades crítica, alta y mediana, que ya son resistentes a una amplia gama de agentes terapéuticos, o sea, de antibióticos, que causan, como pueden ver ustedes, infecciones en heridas, infecciones estomacales, meningitis, que es inflamación de las meninges que están presentes en el cerebro, infecciones en la piel, problemas gastrointestinales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es un problema que tiene incluso prioridades económicas. Entonces, pongamos el enfoque en varios aspectos que tenemos que tener todos como público general muy claros, ¿no? El problema de la resistencia a los antibióticos abarca a todas las bacterias que infectan a los seres humanos. Es más, yo podría ampliar este comentario a decir que también infectan a animales en las granjas destinadas a la alimentación humana o animales como las mascotas que están en contactos con seres humanos, por ejemplo, perros y gatos, ¿no? Entonces es un problema bastante amplio. El problema abarca a todos los antibióticos utilizados, por lo tanto, nuestra reserva de medicamentos se está viendo alarmantemente disminuida y de forma muy rápida. Por otra parte, por diversos factores que explicaremos posteriormente, la industria farmacéutica no ha desarrollado antibióticos más eficientes en los últimos años. Con todo, y que tenemos la promesa del impacto de las ciencias genómicas en el desarrollo por diseño de fármacos que en teoría tendrían que ser mucho más eficientes. Por otra parte, las bacterias también desarrollan antibióticos no solamente a un solo tipo de antibiótico, sino a conjuntos amplios, a familias enteras de antibióticos, en un fenómeno que se le conoce como multiresistencia a los antibióticos. Este fenómeno también lo tendremos que explicar adelante un poquito más a detalle, ¿no? La resistencia a los antibióticos es un problema que inicialmente se centró en las clínicas y en los hospitales. Sin embargo, recientemente, como lo veíamos en las primeras diapositivas, ya tenemos algunos ejemplos que se extienden a la comunidad. El problema es un problema multifactorial, es un problema sistémico y es un problema que requiere herramientas de pensamiento complejo para poderlo abordar. Abarca la producción de alimentos para consumo humano, el comercio internacional, la ecología, el turismo, la salud pública, etcétera. Por lo tanto, es multidisciplinario y requiere una visión integradora. Abarca la economía, abarca la sociología, la política, la biología, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la aparición de bacterias resistentes, como pueden observar ustedes en esta diapositiva, ha emergido de manera muy rápida una vez que comenzamos el empleo de los antibióticos, lo cual nos ha llamado fuertemente la atención desde el punto de vista biológico. En esta gráfica tenemos acá diferentes tipos de antibióticos, la fecha en la que fueron liberadas las patentes y se empezaron a utilizar en la clínica, por ejemplo, las sulfamidas y la penicilina, que fueron los primeros antibióticos, fueron más o menos lanzados en 1935 y vean cómo unos cuantos años después, entre 15 y 20 años después, empiezan a aparecer las primeras cepas resistentes a los antibióticos. ¿Por qué nos llama fuertemente la atención esto? Pues nos llama fuertemente la atención porque en un principio pensamos que atrás de un fenómeno de este tipo, pues estaba involucrado mecanismos de evolución. Y tanto los médicos como los biólogos sabemos que los mecanismos de evolución son mecanismos muy largos, que abarcan mucho tiempo. Entonces, esto nos ha sorprendido por su velocidad. Aquí podemos también observar cómo tuvimos una época dorada en donde se descubrieron una serie de antibióticos, principalmente fueron descubiertos en la naturaleza, fueron empleados en la clínica, entonces tuvimos una época dorada y luego posteriormente en una época en donde se empezó a desarrollar la farmacéutica química que podría haber dado el diseño y el desarrollo de una amplia gama de antibióticos, no ocurrió
y en su lugar tuvimos una crisis de innovación muy importante, ¿no? Prácticamente desde 1965 hasta el año 2000 no se generó ningún nuevo compuesto. En el año 2000 aparecen estos dos que, como pueden observar rápidamente, en menos de 5 años aparecen resistencias que ya se conocían desde acá, pero no habían sido ensayados clínicamente y no había sido comprobado que fueran inocuos para la salud humana, es decir, que no tuvieran efectos secundarios, ¿no? Más o menos a partir de aquí para acá podríamos señalar otra fecha muy importante, que es el arribo de nuevas herramientas en una medicina más personalizada que se llama la medicina genómica. En Biomegen, justamente nosotros lo que estamos impulsando principalmente son las herramientas técnicas que nos permiten a nosotros, como público en general, a los pacientes y a los médicos, contar con este tipo de estrategias para tener un diagnóstico más adecuado. Pero además, esto puede ser utilizado por la industria farmacéutica como un recurso para generar fármacos mucho más eficientes. Sin embargo, después también abordaremos el problema que nos hemos enfrentado en esta medicina genómica. Muy bien, ahora desde el punto de vista, digamos, de conceptos muy generales, déjenme comentarles que es muy importante señalar que tenemos dos tipos de resistencia. Una que le llamamos intrínseca o natural, que aparece o es cuando todas las cepas que pertenecen a una misma especie son resistentes a uno o varios antibióticos. Y esto en realidad lo que nos está señalando es que nuestro Padawan no está utilizando adecuadamente las guías y se resuelve con educación médica. Es decir, en algunas ocasiones, algunos antibióticos que están prescritos para bacterias, por ejemplo, gram positivas, pues se dan para bacterias gram negativas. Entonces, pues ahí hay un error médico que puede ser corregido, debe ser corregido, tiene que ser tratado cada vez con más rigor en nuestras escuelas, es un problema de educación y por lo tanto pues se corrige relativamente rápido, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista científico, en realidad el problema que tenemos enfrente que nos asusta es la resistencia adquirida. Y aquí lo que ocurre es que esta resistencia aparece cuando una cepa soporta una concentración de antibiótico mucho más elevada que la que inhibe el desarrollo de la mayoría de las otras cepas de la misma especie. Si pueden ver, aquí está muy simple, es decir, yo tengo un pacientito que se enferma, a ese paciente yo le hago un cultivo, veo que es una bacteria, las guías me dicen que para esa bacteria les dé un antibiótico, por ejemplo, puede ser penicilina, y entonces nosotros lo que observábamos es que esas bacterias eran sensibles a la penicilina. El paciente mejoraba rápidamente, 3, 4, 5 días después del tratamiento, y ya no teníamos ningún problema. Sin embargo, lo que estamos observando es que esa bacteria que era sensible a ese antibiótico se convierte en una bacteria resistente, es decir, el antibiótico ya no tiene efecto. Y por lo tanto, eso puede poner en grave riesgo la integridad física y la salud de los pacientes. Esto es sin duda el resultado de la variabilidad genética, es decir, que dentro de una población no todas las bacterias son iguales y es producto de la selección. Por lo tanto, lo que estamos observando en esencia es a la evolución en acción. Déjenme explicar muy rápidamente a qué me refiero con esto. La evolución opera a través de un mecanismo de selección natural. Veamos, nosotros tenemos en una población de organismos, podemos ser nosotros o son las bacterias, variabilidad genética. Dentro de esto, variabilidad genética hace que algunas bacterias, que están aquí marcadas en rojo, sean resistentes, mientras la amplia mayoría son susceptibles. Si yo a esta población le doy un antibiótico, pues voy a detener la infección porque la inmensa mayoría de las bacterias va a sufrir daño. Sin embargo, también al mismo tiempo, en un efecto dual de los antibióticos, por un lado positivo, pero por otro lado negativo, la cara negativa es que voy a ejercer en este punto una presión de selección. Voy a generar condiciones medioambientales para que las bacterias resistentes puedan prosperar con el paso del tiempo,
mientras que las susceptibles pues, se van eliminando. Finalmente, esto lo que tendría que dar como resultado es una población en donde predomine principalmente las bacterias resistentes y las susceptibles sean menor. A esta población ya no la puedo yo detener con ningún antibiótico y por lo tanto puede poner en peligro la integridad de nuestros pacientes, ¿no? Es un fenómeno guiado por el tiempo. Ahora, veamos en el siguiente video proporcionado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard a la evolución en acción. Lo que van a observar en este video es una mega caja Petri en donde tenemos un medio de cultivo que es rico en un medio de cultivo, ¿no? Es rico en nutrientes. Y vamos a tener en este lado que no le ponemos ningún antibiótico, luego aumentamos a 1 microgramo por mililitro la concentración de antibiótico, luego 10, luego 100 y luego 1000. Es decir, vamos incrementando la concentración del antibiótico en escala logarítmica. Aquí no hay antibiótico y aquí hay una concentración muy elevada del antibiótico. Yo voy a sembrar la bacteria aquí, la voy a sembrar acá, y en la medida que se va replicando la bacteria, se va multiplicando, se va reproduciendo, pues va a ir abarcando este lugar y luego llega un punto en donde tenemos la frontera, donde no hay antibiótico, a la primera concentración de antibiótico. Y aquí podemos ver que algunas bacterias mutan, estas que ven aquí, que ven acá, y que empiezan a proliferar en una concentración que realmente es relativamente muy baja, ¿no? Sin embargo, va a llegar un punto a la segunda frontera, en donde ya vamos a tener un medio con 10 microgramos. Esa concentración ya es considerable y podemos observar lo mismo. Finalmente se abarcará una tercera, en donde ya pasamos a 100. Esta concentración sí es una concentración elevada, observando el mismo fenómeno, hasta que finalmente llegamos a la parte del medio, en donde la concentración de antibiótico ya es una concentración incluso clínicamente muy elevada. Esos puntos que ven aquí son justamente la bacteria que muta y que genera entonces una variabilidad para poder sobrevivir a la presencia del antibiótico. Agradecemos mucho a la Universidad de Harvard los derechos otorgados para reproducir este material. Entonces, como pueden ver, la evolución no es un mito. Estamos observando que efectivamente ocurre. Ahora, esto también nos deja a nosotros una lección muy importante. La única forma de poder reportar con un criterio clínico y científico adecuado la resistencia es a través de un antibiograma. Aquí podemos ver una caja Petri, en donde nuevamente hay un medio que se llama agar, que es muy rico en nutrientes, es químicamente estable. Esto que ven aquí como césped son las bacterias cultivadas, están creciendo muy adecuadamente. Ven como en el año 2000 se observa que en este disquito lo impregnamos con cierto tipo de antibióticos y vemos un halo de inhibición que incluso podemos reportar midiendo cuántos micrómetros hay aquí. Este halo de inhibición, por ejemplo, es muy grande, mientras que este halo de inhibición es muy pequeño, ¿no? Y podemos observar cómo estas bacterias se han ido volviendo resistentes a este antibiótico. Incluso en este antibiograma, cada uno de estos discos puede tener un antibiótico diferente y por lo tanto hacer un reporte en el antibiograma de todos los antibióticos a los cuales esta bacteria se ha transformado y se ha convertido en resistente. Por lo tanto, el antibiograma es una herramienta clínica de suma importancia, porque nos dice a qué antibióticos esa bacteria es susceptible y a cuáles no. En este resumen de los misterios de la galaxia imperial, nos gustaría resaltar lo siguiente. Las bacterias se detectan a través de antibiogramas, por lo tanto es muy importante que cuando ustedes o sus familiares estén siendo afectados por una enfermedad causada por una bacteria infecciosa, se puede hacer un perfil del antibiograma para conocer con mayor precisión y rigor clínico qué antibiótico es el que hay que administrar.
Los antibiogramas pueden ser por medio de cultivo, se le llama por medio de fenotipo, es una característica que yo con mis ojitos puedo observar, como lo vimos en la diapositiva anterior. Sin embargo, también ya se han dado otros métodos que seguramente ustedes conocen, como por ejemplo la amplificación de ácidos nucleicos a través de esta técnica de reacción en cadena de la polimerasa que se hizo muy famosa con el COVID, ¿no? Aquí lo que hacemos es amplificar la presencia de los genes de resistencia. Si esa amplificación ocurre, es señal inequívoca de que hay genes de resistencia y los podemos reportar. Y finalmente, muy recientemente, una secuenciación completa, no solo del genoma de la bacteria, sino del genoma de todas las bacterias, de todos los microbios que estén presentes en una muestra, a través de una técnica que se llama metagenómica, me puede decir la identidad taxonómica del microbio que está creciendo en esa muestra y por lo tanto saber qué tipo de bacteria es la responsable de la enfermedad, pero además también podemos secuenciar los genes de resistencia. Esto es a través de una técnica emergente que se llama secuenciación de siguiente generación, por sus siglas en inglés. De esto hablaremos con mayor profundidad en nuestro próximo episodio. Pues estamos nosotros muy contentos de que hayan seguido con mucha atención este webinar. No sin antes, como siempre, agradecerles su atención, darles las gracias y ponernos en contacto con ustedes. Ahí en la diapositiva pueden observar nuestros datos para que puedan comunicarse con nosotros. No tengan ninguna duda, estamos nosotros para atenderlos, estamos nosotros para resolver cualquier duda, estamos nosotros también muy atentos para cualquier comentario, tanto del público general como de nuestros amables médicos. Esperemos que este material haya sido de su agrado y también les recordamos que hemos desarrollado un material que está enfocado un poco más para médicos y para químicos, en donde profundizamos ya de una manera un poquito más rigurosa, más formal, con más elementos científicos. Por si están interesados, búsquenos en YouTube, ahí tenemos una gran cantidad de material que ha sido diseñado con mucho gusto para ustedes. Pues como siempre, es un placer atenderlos y los esperamos.